ahora grabar. Perfecto. Bueno. Entonces, digamos, recogiendo ¿Vas a un estar con poco, ella? ya que no habíamos grabado. Ah, Tomamos el primer concepto del CIDEU y vemos que el universo de análisis es muy amplio a partir de este concepto. Es todo lo que no es privado y tiene una dimensión espacial. Y esto es muy amplio, ¿no? Esto incluye, les decía, las dimensiones que veníamos recorriendo, reconociendo en las etapas anteriores de análisis, que todas las vialidades, todos los circuitos circulatorios que tenemos, los accesos, los lugares peatonales, ¿no? Incluso las riberas, digamos, todo el espacio que no es privado y que es público, queda incluido. Pero incluso es tan amplio que espacio público puede ser los estacionamientos de los hipermercados, porque si nos guiamos por el acceso libre de las personas, también podría ser el propio hipermercado, las estaciones de tren, las plantas libres de los conjuntos de vivienda. El concepto también incluye los espacios no abiertos, ¿no? Los espacios, mencionaba la declaración del CIDEU, bibliotecas públicas, pero eso incluye también las universidades, las facultades, las municipalidades, el estadio. Independientemente de que uno acceda gratuita o no gratuitamente, el concepto de público y de espacio público es que no esté prohibido acceder, ¿no? Entonces, la inclusión es como muy grande. El segundo concepto que toma Horacio Martino de la declaración del CIDEU hace un poco de eje en la cuestión ambiental y en el rol ambiental, de equilibrio ambiental, que tiene el espacio verde público en las ciudades, ¿no? Y dice, el espacio verde público, con su forestación y arbolados, tiene una importante función ambiental en las ciudades. Se trata de un factor decisivo del equilibrio medioambiental, donde el espacio verde garantiza una mayor biodiversidad. Acá también toma Horacio Martino en su clase algunos indicadores que después nos pide chequear en el barrio, ¿no? Por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud establece que debiera haber entre 9 y 11 metros cuadrados de espacio verde por habitante en cada ciudad para tener la capacidad de regeneración del aire y para poder tener estándares de calidad aceptables. Entonces, empezamos a ver que también que las superficies verdes no son los espacios públicos, son una parte de ellos, y en realidad la superficie verde a veces tampoco es pública, es privada, pero forma parte, nuestro contexto y nuestro universo de análisis es muy amplio porque nosotros vamos camino a analizar un área de estudio para poder reconocer lo que hay y también lo que podría haber, lo que potencialmente tiene, ¿no? Entonces para nosotros el espacio verde, con esa función ambiental tan importante, con la forestación y con la superficie, digamos, de absorción de agua, de lluvia también, es una componente que tenemos que poder conocer y reconocer en los territorios, ¿no? Los distintos espacios verdes que puede tener, que algunos son de vegetación, pero no de uso, ¿no? De casi escenográficos. Y recorriendo algunas ciudades, uno puede ver los tejidos de las ciudades en las fotos satelitales de Google Earth, que son realmente geniales para poder ver, digamos, cómo se conforma y se configura el tejido de lo construido y lo no construido, de lo verde y el espacio construido en las distintas ciudades. Y uno se pregunta cómo puede ser que haya tanto espacio verde en lugares tan centrales en algunas ciudades, y esté tan compactado y denso y con tanta escasez de espacios verdes en otras ciudades, ¿no? Y eso sin duda interpela un poco a las políticas urbanas. Esta es una imagen
de Ámsterdam, del tejido, digamos, más central de Ámsterdam. Hice un recorrido para mostrarles, para mirar un poco. Esto es Dublín, es la capital de Irlanda, ¿no? Donde se ven áreas que son muy centrales y muy densificadas, y distintas situaciones de espacio verde, ¿no? En esta idea del espacio verde público, que es una de las dimensiones que el CIDEUN rescata como componente relevante en las ciudades. Esta es otra ciudad irlandesa, más de la zona sur, ¿no? Donde se ve el tejido combinado de lo construido y lo verde, con una presencia importante. Esta es una imagen que tomo de la clase de Horacio Martino también, donde muestra un poco la estructuración del casco fundacional, con sus sistemas de espacios verdes, con el bosque, y cómo se va hacia la periferia, desarmando esa estructura, y vemos verdes, y vemos cavas, y vemos situaciones muy diversas, que tenemos que poder analizar, ¿no? Acá, en este slide, él hacía mención a que la Organización de Naciones Unidas estableció, creo que esto lo estableció en el momento de la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el año 2000, que había que destinar un 35% del área total de la ciudad a espacio público, ¿no? Y que además la Organización Mundial de Salud, lo que decíamos recién, pide o establece como un parámetro de calidad un rango de entre 9 y 11 metros cuadrados de superficie verde por habitante en ciudades. Bueno, hay otro concepto que trabaja CIDEU, y que, bueno, le incorporé un concepto de Maurice Serassi, que es un arquitecto con un abordaje bastante en línea con los sociólogos, de crítica, digamos, al movimiento moderno, ¿no? Y que plantea un poco el tema del espacio público y de su relación con el espacio colectivo. El documento del CIDEU, en su segundo concepto, establece que el espacio público es la parte más importante de la ciudad, cuyo uso comparte toda la ciudadanía. Es un factor democratizador de las colectividades urbanas, ricos y pobres, un factor, utiliza términos raros, la declaración del CIDEU, porque es difícil pensar que el espacio público sea un factor, pero es como un elemento capaz de generar cohesión social, ¿no? Como que genera la oportunidad, ¿no? Haciendo la ciudad más inclusiva. Maurice Serassi dice, entre muchas cosas, este documento nosotros lo utilizábamos de referencia cuando no existía teorías territoriales en Planeamiento 1, seguramente los que cursaron teorías territoriales con nosotros saben quién es Maurice Serassi y han leído este texto. Maurice Serassi dice que el espacio colectivo de la ciudad puede ser definido como el sistema unitario de espacios y de edificios englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia sobre la vida colectiva. O sea, tener una incidencia sobre la vida colectiva, dice también para amplios estratos de la población, haciendo alusión a que son los lugares de la experiencia colectiva. La experiencia colectiva es como esa experiencia compartida, ¿no? Y hay ciudades que tienen espacios más aptos o más propicios, o que generan mejores oportunidades para distinto tipo de actividades colectivas, ¿no? Entonces, busqué algunas imágenes de espacios, por ejemplo, esta es la estación de Meridiano Quinto, una foto antigua. Esta es la misma estación del lado de las vías, alguna actividad cultural que generó, digamos, la convergencia de mucha gente en un lugar que está disponible para eso, que se acondiciona, un lugar que tiene, digamos, los elementos necesarios para generar un cierto confort, ¿no? y que habilita a hacer distinto tipo de actividades recreativas, festivas,
¿no? Que van construyendo, que tienen mucho que ver con la propuesta de ciudad y que tienen que ver con la necesidad de las personas en la ciudad de encontrarse, ¿no? Es como un poco raro estar hablando de todo esto, de toda esta gente junta en un mismo espacio tan cerca, en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Donde no sé cuándo vamos a poder volver a pensar en espacios públicos con tanta gente una al lado de la otra, ¿no? Expresiones de la cultura, digamos, en el espacio público, sin restricción, ¿no? O este tipo de situaciones, veredas que son para circular, pero también para generar actividades libres. También vemos acá el uso que hace una confitería, ¿no? De esa misma vereda que es de libre circulación y que otros la utilizan para ensayar sus malabares. También tenemos las plazas que fueron pensadas para eso, ¿no? Fueron pensadas para congregar, para generar la oportunidad de diversidad de actividades colectivas. Esta es la imagen, la otra imagen de esa misma vereda. El espacio público de la calle, usado como estacionamiento, como circulación de autos, como desborde de una confitería privada, como circulación. El espacio, digamos, donde la gente se encuentra, que genera la oportunidad, es vieja esta foto, porque Castañeto Intendente es muy vieja. Genera la oportunidad de capturar más miradas, ¿no? Ahí a donde va la gente van todo tipo de publicidades y propagandas. El espacio que también habilita, en el marco de esta idea de democratización de la que hablaba el CIDEU también, el espacio de los reclamos, ¿no? Donde la gente se puede encontrar con otros que circulan en auto o camina y decir, pasa esto, esta es nuestra lucha. ¿No? Ahí, por eso también vemos que hay lugares, hay barrios o ciudades o centros de ciudades que tienen más oportunidades de generar este tipo de convergencia colectiva, sea de expresiones culturales, de aprendizaje, de reclamos sociales, políticos. El espacio público juega un rol muy importante porque habilita o no habilita que estas cosas puedan suceder. Otra persona que habló mucho del espacio público es Kevin Lynch. O sea, mencionamos a Maurice Serassi, que escribió su libro, su artículo, y su libro en realidad, en 1990, el CIDEU que escribió su declaración en 2018, y Kevin Lynch, que en 1960 habló también de cuestiones del espacio público, la imagen y la identidad, relacionado a la arquitectura. CIDEU dice, el espacio colectivo no existe como un hecho físico unitario y reconocible. O sea, hablan del espacio público y después habla del espacio colectivo. El espacio colectivo como lugar de la experiencia colectiva no está ahí afuera para que vayamos a dimensionarlo. Tiene atribuciones de uso, tiene una relación de elementos físicos, geográficos e históricos, ¿no? Ahí cuando se habla de lo histórico, nosotros hicimos también una aproximación histórica cuando explicamos el abordaje del caso de estudio, cuando vimos que el origen de los lugares genera, digamos, como una suerte en la historia de decantación de procesos urbanos sociales que van generando como huellas, ¿no? Y van a la vez siendo matriz de los siguientes procesos, los procesos futuros en ese barrio. Y en esa dinámica se van generando espacios que tienen una referencia histórica para los habitantes, ¿no? Que tienen distintos hitos, distintos, a veces monumentos, que generan recordatorios de esa historia y que tienen que ver incluso a veces con el propio nombre de los barrios o de los distintos lugares o ciudades.
Entonces el espacio colectivo describe un espacio abierto, siempre, digamos, en el centro de la ciudad, dice el CIDEU, con monumentos dominantes. Kevin Lynch dice que el espacio público son más que simples elementos de viabilidad de encuentro, ¿no? Vías públicas, no habíamos mencionado las escuelas, ¿no? Los hospitales inclusive, el parque, resultan en su conjunto y por sus interrelaciones representativos de la vida colectiva, y donde la gente se encuentra a compartir una actividad. Por consiguiente, parece importante la reconocibilidad arquitectónica de los lugares donde se desarrolla esa vida colectiva. Debe ser legible. Y acá Kevin Lynch plantea el tema de la imagen urbana con la legibilidad, con su lectura, ¿no? Y la lectura que tiene que ver con la estructura, con la identidad y el significado que tiene esa ciudad y esa imagen para las personas. Entonces él reconoce como que hay 5 elementos que tienen que ver con la buena organización, la buena estructura y el reconocimiento y la buena lectura, la legibilidad de la imagen urbana, ¿no? Y reconoce estos elementos: las sendas, los bordes, los hitos, los nodos y los barrios. Y explica un poco, este es un documento que también lo han visto en teorías territoriales si cursaron con nosotros, pero por si no cursaron con nosotros, es importante reconocer que más allá de que él reconozca estos elementos como elementos de la legibilidad y de la identidad, ¿no? que permiten encontrar los vínculos entre las personas y el territorio habitado, estos elementos están atravesados por lo público, ¿no? Entonces son elementos que nos sirven para pensar y para poder reconocer, en principio, el espacio público. Acá me olvidé de poner la cita. Esta es una cita, hablan de paisaje urbano, CIDEU, el concepto de paisaje urbano que plantean hace referencia un poco al vínculo de la belleza que todos tienen derecho a disfrutar, ¿no? Hace como, en particular, el paisaje urbano debe ser leído siempre como la imagen de la ciudad. Y es necesario para mí recalcarles que la imagen de la ciudad, tal como la plantea Kevin Lynch, y entiendo que de esa manera la estarían interpretando el grupo de CIDEU que escribió esta declaración, no se refiere solo a la imagen como la foto, sino a la imagen que se construye a lo largo de una historia y en relación a una identidad y a una pertenencia de la persona que genera esa imagen en relación al territorio habitado. El paisaje urbano es la expresión, dicen para bien o para mal, de un conjunto de valores de una ciudad determinada. Entonces, bueno, hay como imágenes, como paisajes que se crean desde ámbitos quizá públicos para poner en valor una ciudad, de alguna manera publicitarla, ¿no? Hay otras miradas paisajísticas que ponen en valor el patrimonio arquitectónico, los distintos valores de las ciudades, y cada una de esas expresiones paisajísticas tiene la intencionalidad de la mirada del que está construyendo esa imagen y procurando su representación. Y esa representación, para los habitantes del sitio en general, tiene que ver con la historia, con los hitos de la historia y de la cultura local que van generando una identidad y una pertenencia de los habitantes con ese territorio. Cuando llegamos a lugares habitados donde esas huellas de la historia y esas representaciones son escasas, lo que tenemos es como una cierta debilidad en términos de identidad. Y un proceso de construcción quizá todavía no consolidado, tal vez fragmentario, cosas que suelen suceder en las periferias de nuestras ciudades. Bueno, otra de las cuestiones que planteaba
Horacio Martino en su clase, ya recorridas todas las dimensiones posibles de lo que implica el espacio público, yendo al espacio de uso de la vida colectiva, al espacio verde, al paisaje, en empezar a poder dimensionar de una manera más cualitativa qué pasa con el espacio público, con esas diferentes categorías de espacio público. Y esas diferentes categorías de espacio público en nuestras ciudades suelen tener, o tienen en algunos casos, ciertos niveles de deterioro, ¿no? Acá se ven algunas imágenes de una sobredimensión de carteles, no sé si los grafitis son necesariamente de deterioro, en general muestran huellas identitarias en los barrios, pero sí cuando uno ve la falta de arbolado en una calle, ¿no? Las veredas tan estrechas, el predominio del diseño del espacio de circulación para el automóvil, o esta situación de abandono de la infraestructura de circulación, o basurales, o este tipo de situaciones, uno puede hablar más abiertamente de un cierto deterioro. Y uno de los principales agresores del espacio público es el automóvil, y las políticas de movilidad que favorecen el uso del auto particular. Entonces, yo al final de la clase, en los slides, les dejé un link para que vean una visita a Bordeaux, que es una ciudad francesa, que le dicen la pequeña París, que es patrimonio de la UNESCO desde el año 2007 o 2008, y que comenzó a partir de ser patrimonio de la UNESCO un proceso de transformación del espacio público, de puesta en valor del espacio público, cuyo eje principal tuvo que ver con una transformación de la movilidad urbana. Entonces, es relevante porque empezamos a poder articular los ejes de análisis para mirar el barrio que estamos trabajando. Esta es una imagen de Bordeaux, este es el río Lagarón, que estructura todo Bordeaux. Bordeaux es una ciudad que tiene más o menos la cantidad de habitantes que tenemos acá en la ciudad de La Plata, digamos, pero que está atravesada por un río, que es una ciudad bastante más antigua que la ciudad de La Plata, y que esta era la situación antes de la intervención de 2010. En realidad este número está mal. 2008 fue esta foto tomada, cuando ya era patrimonio de la UNESCO por la calidad de su parque edilicio, de todo su parque habitacional edilicio, antiguo, medieval y neoclásico, muy diverso y muy cuidado, y lleno de smog, muy oscuro, muy, muy deteriorado, por el smog de los autos. Y después de la intervención, donde lo que hicieron fue instalar un tranvía con colectivos articulados que vinculan con los distintos barrios, bastante compactos los barrios de Bordeaux, generando una oportunidad de acceder al centro con mucha velocidad y calidad en modos masivos, pero además restringiendo la cantidad de estacionamientos, convirtiéndolos en huertas urbanas, como ven acá, o en espacio público, generaron una recuperación muy importante, no solamente del espacio público y paisajístico y estético, visual, sino en la generación de vida colectiva, ¿no? Las festividades, las reuniones festivas que tiene Bordeaux, lo que hace el municipio, el ayuntamiento, es llenar de sillas y pantallas gigantes todos estos lugares, y bueno, la gente se encuentra y disfruta de manera compartida de estas ofertas, estas propuestas que hace el Estado, que está comprometido con la cuestión patrimonial y con la recuperación del espacio público colectivo, ¿no? Incluso tienen políticas de suelo que están orientadas a que en los centros urbanos, en las zonas más caras de Bordeaux, se puedan quedar las familias con hijos, que lo que suele suceder
en los centros urbanos más caros es que se van reemplazando por negocios, por empresas, por oficinas. Lo que quieren preservar no solamente la estética, sino la forma de vida. Entonces, estas políticas integrales atraviesan un poco la cuestión del crecimiento, las políticas de crecimiento urbano, las políticas de transporte,